En la medida en que la política no haga un ejercicio de introspección, y mire para adentro, y defina qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña, y corte con esos gastos, vamos a seguir con este problema. ¿Qué es lo que se aprobó ayer en el Congreso, en Cámara de Diputados? Bueno, tiene un nombre bastante rimbombante que es de alivio fiscal, pero la verdad que lo que hicimos ayer fue evitar que siga aumentando la presión impositiva, ¿no? En términos de ganancias, tenemos una distorsión que genera un sistema de pisos con categorías fijas, ¿no? En vez de pisos actualizables automáticamente con inflación. Entonces, cuando se acumula inflación, se genera esta distorsión a partir de la cual todos los monotributistas y los que tienen ingresos en blanco en la economía formal terminan pagando más impuestos a las ganancias solo porque tenemos más inflación. Es decir, por un lado podemos consumir menos porque hay inflación y además de eso, por este sistema terminamos pagando todos más ganancias. Lo que se hizo ayer fue subir ese piso, ese mínimo no imponible, y de alguna manera evitar que aumente aún más la presión impositiva, más de lo que ya aumenta todos los días. La verdad que hasta que no corrijamos el problema de la inflación, que es el grave problema de la Argentina, que básicamente es la fiebre, ¿no? Lo que nos demuestra que tenés una economía enferma con un Estado que siempre termina gastando más de lo que ingresa en sus arcas, independientemente de que tenemos una presión impositiva en la más alta del mundo. ¿Y qué hay que hacer? Porque claro, lo de ayer es en todo caso un paliativo, ¿no? Frente a la inflación. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer frente a la inflación que tenemos? Bueno, primero, admitir que es un problema que tiene nuestro país y que tienen no más de 5 o 6 países en el mundo. El resto de los países de la Tierra resolvieron este problema, independientemente de lo cual, por determinadas circunstancias, pueden tener un poquito más de inflación, como ocurre ahora, producto de la emisión monetaria que se generó en el mundo durante la pandemia, y ahora, bueno, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en general la inflación es un tema que se ha resuelto en el mundo, salvo para países como la Argentina, Venezuela y algunos países africanos más. Primero admitir que es un problema de los gobiernos, del Estado. No se le puede echar la culpa a la inflación a los comerciantes, a los supermercados, al campo, como hace habitualmente el kirchnerismo. Este es un problema del Estado, de un Estado que, como dijimos antes, recaude lo que recaude, siempre termina gastando más de lo que ingresa, y entonces apela a distintos mecanismos para financiar esa brecha, a la deuda cuando tiene financiamiento, a aumentar los impuestos cuando hay margen, obviamente ya no lo hay, o a emitir, que es lo que hace este gobierno recurrentemente, le da la maquinita de hacer pesos y genera inflación, porque la gente no quiere esos pesos. La inflación se genera cuando hay una oferta, una oferta extraordinaria que una demanda no convalida. Y eso es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. En la medida en que la política no haga un ejercicio de introspección, y mire para adentro, y defina qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña, y corte con esos gastos, vamos a seguir con este problema. Tampoco hay que mentirle a la gente. Digo, hasta que no ocurra eso, la Argentina va a seguir teniendo inflación como tiene desde hace más de medio siglo, salvo algunos periodos en los cuales pudimos zafar de ese flagelo.